Porque yo no puedo verles a ustedes. ¿Se ve Sí, bien? doctora, se ve bien. Perfecto. Entonces vamos a dar la clase de sodio, ¿no? La importancia del tema es que el sodio tiene una amplia distribución en el organismo, que es el principal ion extracelular, y la hiponatremia es un trastorno muy frecuente, de tal manera que uno tiene que conocer detalles del sodio y siempre en la práctica clínica ver la posibilidad de que un paciente pudiera tener hiponatremia, ¿no? Como les decía, es Doctora, el... Sí, perdón. doctora, ¿cree que pueda grabar la clase? Sí, sí, claro, claro. A ver, voy a dejar de compartir y déjame ver para grabar la clase. Dejar de compartir un ratito, ¿ya? Y para grabar, ¿cómo hago? Grabar en la nube. Recording in progress. ¿Listo? Ok. Entonces vámonos con el... Nos hemos quedado aquí, ¿no, chicos? Compartir. Cualquier cosa me interrumpen nomás, ¿ah? Porque yo no los estoy viendo, o sea que... A ver, entonces, ¿cuál es la idea? Esto quiero que desaparezca. Ya. La idea es, perdón, vamos a venir acá. Es el principal ion extracelular. Normalmente es 140 equivalentes por litro de plasma, determinante de la osmolaridad y de la osmolalidad que vimos en la clase pasada. Y también hemos visto en la clase pasada la fórmula de la osmolaridad. Eso ya lo paso rápido porque lo acabamos de ver en la clase pasada, ¿no? Esto sí me interesa que ustedes, digamos, tengan claro, ¿no? Vamos a poner algunas notitas acá. Entonces, mire, hemos dicho que el sodio es el principal ion extracelular, ¿no? Acá está el extracelular, aquí, ¿no? Este es el extracelular. Eh, y es el 20% del peso corporal. El intracelular, el principal ion es el potasio, que van a tener otra clase. Y vámonos concentrándonos en este extracelular. Entonces, más o menos tenemos 14 litros de agua, todos. Las mujeres, acuérdense que es 0,55 eh, digamos, el 55% del peso es agua y en los hombres es el 60%, ¿no? Eh, Vemos aquí, esta es la concentración de sodio, 140, la mayoría coincide, y acá es interesante saber cómo existen el total de iones de sodio que hay en el extracelular, más o menos 2030. Entonces, si yo sumo los 2030, es el 50% del sodio corporal total. Lo tendría que sumar con esta poquita cantidad de sodio que está en el intracelular, que es el 7%. Entonces, si yo sumo el sodio extracelular más el sodio intracelular, voy a tener 2310, ¿no? Pero resulta que eso es vamos a ponerlo aquí, que eso es déjame poner una flecha un poquito más grande, esta de aquí, que esto es solo el 57% del sodio. Está el 50 y acá está el 7. ¿Y dónde está el 43%? Esa es la pregunta, ¿no? Y resulta que el 43% del sodio está en el hueso. Acá tenemos 43%, o sea, el hueso es un gran reservorio de sodio, ¿no? Esto es importante que ustedes lo recuerden. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos una gráfica simpática para poder saber dónde está el sodio distribuido en nuestro organismo. Bueno, entonces, tiene que haber también, igual que lo vimos en el agua, tiene que haber un equilibrio, un balance de sodio. Entonces, el ingreso de sodio, déjenme buscar uno que sea más ancho, este de acá. El ingreso de sodio, acá voy a copiar. El ingreso de sodio en los alimentos es más o menos esto, de 100 a 150 mil equivalentes por día. Y para que no haya una sobrecarga de sodio, yo tengo que perder ese sodio para que
los ingresos y los egresos sean equivalentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pérdidas las rutas de pérdida de sodio? Por una parte, el riñón, pero fíjense, esto es una cosa interesante, el amplio margen de excreción de sodio que tiene el riñón. Si al riñón le falta sodio y agua, entonces, ¿qué va a pasar? Va a excretar poquito sodio y si al riñón le sobra, va a aumentar su excreción de sodio, ¿no? También el tracto digestivo, pero el tracto digestivo no excreta demasiado sodio y el sudor. El sudor es otra forma de excretar sodio, digamos, en cantidades importantes, ¿no? Podemos excretar de 50 a 70 mil equivalentes por litro, ¿no? Y cuando uno, digamos, cuando uno corre y suda, por ejemplo, hace ejercicio y suda, la cantidad de sodio que se pierde es mayor. Luego aquí viene la hiponatremia, ¿no? La hiponatremia corresponde al 15 a 20% de las admisiones hospitalarias, es sumamente frecuente, ¿no? Y básicamente lo que tienen que grabar ustedes es que produce trastornos neurológicos. Primero desorientación, convulsiones, somnolencia, ¿no? O sea, trastornos del sistema nervioso. Por eso aquí les he puesto, perdón, les he puesto eh, un poco claro el tema. Déjame ver si puedo acá. Les pongo aquí, em, sistema nervioso es el principal, digamos, sitio donde hay las manifestaciones neurológicas. Pero acá les pongo buscar ortostatismo, buscar hipovolemia. ¿Y por qué pongo eso? Por una sencilla razón. Porque generalmente la hiponatremia, no generalmente, pero con frecuencia, es una hiponatremia hipovolémica, como veremos más tarde en la clasificación. Y al ser hiponatremia hipovolémica, lo que ocurre es que cae la presión arterial porque se ha perdido agua y sodio, ¿no? Si uno pierde más sodio que agua, entonces va a tener hiponatremia. Si uno pierde más agua que sodio, va a tener hipernatremia. En ambos casos puede haber deshidratación, además del trastorno del sodio que nosotros encontremos. Vamos a, cuando uno escribe, demora un poco más. Bueno, pues es importante definir la hiponatremia, sodio sérico menos de 135 milosmoles por litro, puede ser leve, moderada o severa, la severa es menos de 125, puede ser una hiponatremia aguda o crónica, y eso es interesante porque la aguda es menos de 48 horas y es la que más síntomas da, mientras que la crónica es más de 48 horas y el organismo se va adaptando a esas condiciones de hiponatremia, ¿no? Puede ser con manifestaciones clínicas leves o severas. Siempre que uno encuentre hiponatremia, hay dos factores que pueden dar una falsa, digamos, una falsa hiponatremia, que le llamamos pseudohiponatremia, que son cuando los lípidos plasmáticos están aumentados, ¿no? Pero la más importante es esta de aquí, cuando aumenta la glucosa, porque esa sí tiene una aplicación importante, es esta, ¿no? Por cada 100 gramos de glucosa que aumente, eh, vamos a tener, por ejemplo, caída del sodio en 1,6. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo normalmente 100 de glucosa, pero un día un diabético tiene 300 de glucosa, va a caer 3,2 mil equivalentes de sodio, ¿no? Entonces, si el sodio de este paciente es 140, menos 3,2 solamente porque o sea, 3,2 sería 137 y entonces alguien de manera ligera pudiera decir, esta es una hiponatremia, pero no, es una pseudohiponatremia, ¿no? Y de ahí sigue que ustedes comprendan este cuadro de aquí, que son los tipos de hiponatremia.
La hiponatremia que les comentaba hace unos minutos, ¿no? Les decía que hace unos minutos que había la posibilidad de que sea una pérdida de agua y una pérdida de sodio, ¿no? Y, mm, y en este caso hay una pérdida de agua, pero hay más pérdida de sodio, por lo tanto hay una hiponatremia, hipovolemia. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay una hemorragia, cuando hay vómitos, cuando hay diarreas, cuando hay uso de diuréticos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista clínico, este paciente, estamos viendo el cuadro que está hacia el recuadro que está hacia la mano izquierda, este paciente está deshidratado y tiene historia de pérdidas. Y su hiponatremia, el sodio está bajo porque se ha perdido junto con el agua. Le tengo que dar agua y le tengo que dar sodio. Mientras tenemos la hiponatremia isovolémica, donde no hay pérdidas ni hay aumento de agua corporal total, ninguna de las dos posibilidades, lo que hay es que la hormona antidiurética, quizás este es el mejor ejemplo, el síndrome inapropiado de hormona antidiurética, que la hormona antidiurética que habíamos hablado en la clase pasada, que era responsable de la reabsorción del sodio en el tubo colector, está funcionando en una manera exagerada y entonces reabsorbe mucha agua y diluye el sodio. El sodio sérico queda diluido por este exceso de función de la hormona antidiurética, ¿no? Secreción inapropiada, pero debería llamarse una secreción aumentada de hormona antidiurética, ¿no? También existen otras causas como el panhipopituitarismo, la intoxicación por agua. Algunos pacientes psiquiátricos, por ejemplo, toman mucha agua de manera compulsiva, ¿no? Y finalmente, hacia el lado derecho, vamos a ver la hiponatremia hipervolémica, que es cuando el agua corporal total, no el intravascular, sino el agua corporal total está aumentada, como en el caso de la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, el síndrome nefrótico, etcétera. Y aquí lo característico es que hay edemas. Si yo quisiera hablarles a ustedes desde el punto de vista clínico, aquí a la mano derecha voy a tener un estado de deshidratación, en este casillero, la hiponatremia, deshidratación. No puedo, no sé por qué hoy día no me permite, es muy fino déjenme ver si puedo poner acá, listo. Acá tendríamos un estado de deshidratación, porque hay pérdidas, ¿no? Estas pérdidas que aquí. Acá tendríamos edemas hacia el lado derecho, porque una hiponatremia con aumento de volemia a nivel general. Y acá el examen clínico es negativo. No hay ni edemas ni deshidratación en la hiponatremia isovolémica. Clínicamente ya tenemos nosotros digamos, por la expresión clínica del paciente, ya nos da una idea de en qué parte, en qué clasificación estaría nuestro paciente. Este cuadro es bien importante. Y bueno, aquí lo que vamos a entender, a ver, esto lo quiero pasar para acá un ratito. Acá vamos a ver lo siguiente, en relación a la osmolaridad urinaria, ¿no? La osmolaridad urinaria, vamos a centrarnos en esta parte de aquí, en la osmolaridad urinaria, ¿no? Si la osmolaridad urinaria, que es complementario al cuadro anterior, si la osmolaridad urinaria está disminuida, es decir, la orina está diluida, podemos pensar que es un paciente que ha tomado mucho agua, por ejemplo, ¿no? Una persona que toma mucha agua, acá pone cerveza, en fin, no sé. Pero si la osmolaridad urinaria está aumentada, allí tenemos varias posibilidades. Uno es que sea una hiponatremia hipovolémica, porque acuérdense que estamos hablando de una hiponatremia, y entonces aquí estemos, en este caso que hablábamos en la diapositiva anterior, que el paciente le falte también agua y también sodio, haya pérdida de agua y de sodio. Aquí estamos hablando de un normovolémico, ¿no? Con osmolaridad urinaria aumentada, y el mejor ejemplo es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte final, nuevamente les repito, la hormona antidiurética está reabsorbiendo agua, ¿no?
También el hipotiroidismo puede producir hiponatremia por este mismo mecanismo, ¿no? Y también tenemos la posibilidad, cuando la osmolaridad urinaria esté aumentada, de una insuficiencia cardíaca, cirrosis, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, que correspondería al recuadro de mano derecha de la diapositiva anterior, donde se veía que el agua corporal total está aumentada, ¿no? Bueno, entonces, esto es el tema de la hiponatremia, pero vista desde la osmolaridad urinaria, ¿no? O sea, digamos, los tres tipos de hiponatremia pueden ser complementados, o, empezamos a discernir a partir de la concentración de la osmolaridad urinaria. Si tienen, chicos, alguna pregunta o alguna duda, por favor, me avisan. Esto lo pueden revisar ustedes porque complementa las dos diapositivas anteriores. Cuando estudien, que espero estudien no solo el PPT, sino de los libros, las dos diapositivas anteriores que dividen en hiponatremia hipovolémica relacionado a pérdidas de agua y sodio, que están pacientes deshidratados, hiponatremia isovolémica, que está relacionado a la reabsorción de cantidades mayores de agua, como el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, el mejor ejemplo, y la hiponatremia hipervolémica, que en el agua corporal total está aumentada, como una insuficiencia cardíaca, que esté en anasarca, como un síndrome nefrótico, que esté en anasarca, como una enfermedad renal, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos visto también desde el punto de vista urinario, de tal manera que este gráfico lo revisan ustedes y es un resumen de las dos diapositivas anteriores. Esto lo hemos comentado, ¿no? En los casos leves de hiponatremia, en la parte clínica, tenemos que tienen cefalea. Váyanse a ver la diapositiva del lado derecho, hacia el lado derecho del recuadro, alteración de memoria, de marcha, depresión, problema de atención, neurológicos. Luego aparece desorientación, somnolencia, confusión, y los graves ya convulsionan, coma, estupor, ¿no? Y los síntomas neurológicos son más, diríamos, son más graves cuanto más agudos sean, ¿no? Esto es lo mismo. Y les quiero hablar de las causas por las cuales se pierde sodio. Generalmente, por ejemplo, en la hiponatremia hipovolémica de los recuadros anteriores, en los cuales nos falta agua y sodio y el paciente está deshidratado, tenemos que pensar en las causas que ocurren de depresión de sodio. Y generalmente son pérdidas por riñón, aparato digestivo o sudoración, ¿no? Si es por riñón, puede ser por diuresis aumentada, por diuréticos, por nefritis intersticial. Si es digestivo, por diarrea, fístula, sonda nasogástrica y la sudoración que, como les comentaba, tenía gran cantidad de sodio, ¿no? Luego aquí tenemos lo siguiente, ¿no? En general, este es el SIHAD, ¿no? El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Ese es el SIHAD. Entonces, ahí para que se acuerden de manera sencilla en tres causas, tres, para hacerlo sencillo, ¿no? Uno siempre se tiene que acordar de las ideas importantes. Una de las ideas importantes son enfermedades neurológicas. Por ejemplo, la hemorragia cerebral, los traumatismos encefalocranianos, los tumores cerebrales. Otra de las causas frecuentes son las patologías pulmonares, llámese neumonías, infecciones, cáncer de pulmón. O sea, acuérdense, cerebro, pulmón y medicamentos. Esas son las causas que se pueden agrupar. Después hay otras causas más raras, pero vamos a lo frecuente, que es lo que ustedes se tienen que acordar, ¿no? Y hay una lista de medicamentos como los quimioterápicos para el cáncer, como la ciclofosfamida, vincristina, antidepresivos, etcétera, ¿no? Y acá a la derecha ustedes van a ver qué criterios hay para diagnosticar. Primero acuérdense lo que les dije, que el examen eh, clínico es negativo, ¿no? La función hepática y cardíaca normal, la orina está súper concentrada, ya lo habíamos visto en las láminas anteriores. Por lo tanto, si está concentrada, el sodio en orina es más de 20 miliequivalentes por litro. Esto de 20 es un corte que puede haber allí, ¿no?
En fin, y se supone que la función tiroidea y adrenal están normales. ¿Por qué? Porque en ese casillero que dice hiponatremia isovolémica, también el hipotiroidismo, también la insuficiencia suprarrenal pueden dar hiponatremia. Entonces se supone que una vez que hemos descartado las otras causas, nosotros ya nos quedaríamos con un CIJAD, ¿no es cierto? Y ese CIJAD, ya les he explicado, cerebro, pulmón y medicamentos. Ok, entonces vamos a la siguiente. Eh, Esto ya lo hemos comentado también. Y esto es para calcular el déficit de sodio, ¿no? O sea, cuando falta el sodio, que es en la hiponatremia hipovolémica, ya lo hemos insistido en ese tema, ¿no? Si fuera un hombre, en este caso, por ejemplo, quiero saber cuánto le tengo que poner de sodio, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a ver cuánto le tengo que poner. 140 es el sodio ideal, el normal, el sodio del paciente, hacia donde le quiero llevar, que por ejemplo, yo quiero llevarlo, o sea, el sodio normal, al sodio, puedo querer llevarlo al sodio normal, no se corrige más de 8 a 12, como dice abajo, 1000 equivalentes por litro por día, el promedio 10, ¿no? Y si es hombre, 0,6 del peso, que es el 60%, si es mujer, 0,55%, ¿no? Del peso corporal, si es hombre o mujer. Un ejemplo, este sería un hombre, ¿no es cierto? Un hombre que tiene el 70 kilos, por lo tanto su agua corporal total sería 0,6 por 70, y yo quiero llevarle su sodio, su hiponatremia es esta, de 127, pero quiero llevarlo solo a 137. Hago este cálculo matemático y me sale que yo tengo que darle 420 equivalentes y se los doy a lo largo de 24 horas, no más de 10 equivalentes. Se supone que al día siguiente yo voy a tener 137 equivalentes, dándole 420 mili, equivalentes de sodio, ¿no? No sé si eso está clarito. ¿Hay alguna duda? Si ustedes tienen alguna duda, por favor, interrumpirme, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, ¿no? Un varón con antecedentes de hipertensión que usa hace 20 años, que usa crónicamente furosemida, una tableta por día, y valsartán. Ha notado edemas matutinos y disminución del volumen urinario, ¿no? Entonces, los exámenes auxiliares tiene una creatinina de 2,3, ¿no? Tiene un sodio bajo y un potasio en el límite y una urea un poco alta, lo mismo que la creatinina, ¿no? O sea, su función renal está disminuida, pero además está con hiponatremia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de hiponatremia tiene, ¿no? Y si amerita darle sodio. La verdad es que amerita dar sodio solo cuando necesitamos sodio, no en cualquier circunstancia, ¿no? ¿Y cómo estaría el sodio corporal total en este paciente, ¿no? Vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿no? A ver, ¿alguien se lanza a opinar si necesitaríamos reponerle sodio a este paciente? O sea, si tiene uso de diuréticos, lo más probable es que haya perdido agua y sodio. Por lo tanto, hay que reponerle sodio, ¿no? Están las respuestas. Es una hiponatremia hipovolémica. Sí amerita darle sodio. Y el agua corporal total está asumimos que está disminuida porque está perdiendo con la furosemida una cantidad de agua adicional porque le estoy dando diuréticos, ¿no? ¿Ok? Bueno, esas preguntas como eso, como esa es esto es el cuadro que sí o sí tienen que ustedes saber, ¿no? Y aquí, ¿cuál sería la causa de esta hiponatremia? El uso de diuréticos. ¿M? Después hay otro caso de un varón de 53 años que presenta un cuadro neurológico asociado a un tumor cerebral hace 2 meses. Y así me están diciendo que tiene hiponatremia y tumor cerebral, ¿en qué pienso? A ver, voy a llamar a alguno, ¿no? A ver, está por ahí Mario. Mario, a ver.
Andrea, Eliana, alguien de Rebagliati, a ver. Si tiene un tumor cerebral y hiponatremia, ¿en qué estamos pensando de acuerdo a lo que acabamos de decir? A ver, acá tenemos Annette. Annette, Sí, dígame, doctora. ¿cuál sería tu propuesta? De acuerdo a lo que hemos dicho en la clase, si tiene un tumor cerebral y tiene hiponatremia. No sé si me escuchan, yo no estoy convencida que las clases virtuales teóricas sean muy... Camila, Camila Lozano, Sí, doctora. ¿sí? Em, Acabamos de explicarlo, Camila. ujú. Doctora, ¿puede A ser ver, a que ver. la paciente está teniendo una secreción inapropiada de hormona antidiurética en Claro, este pues caso? acabo de decirles, muy bien, acabo de decirles eso, ¿no? Les acabo de decir, miren, la secreción inapropiada antidiurética que da una hiponatremia isotónica con un examen negativo, con una función tiroidea normal, con una función adrenal normal, tiene tres causas importantes: problemas cerebrales, hemorragias, tumores, accidentes cerebrovasculares, etcétera, meningitis, problemas pulmonares, neumonía, etcétera, tumores pulmonares, cáncer de pulmón y drogas. Por lo tanto, esto debe ser eso, ¿no? Bueno, por lo menos alguien estaba, ese es el problema. Ahí está, tumores cerebrales, ¿no? La hipernatremia, vamos unos minutos con hipernatremia es lo contrario, ¿no? La hipernatremia es sodio más de 145, suele ser iatrogénica. Tiene iatrogénica porque la damos. Los médicos no nos fijamos en el sodio y le empezamos a dar cloruro de sodio para hidratar a alguien, para que vaya a un examen, etcétera. Y cuando nos damos cuenta, ya esa hiponatremia, esa hipernatremia es iatrogénica, ¿no? O los viejitos en los asilos donde, ¿qué pasa? Les dan, no están despiertos, están con una sonda nasogástrica, les dan su comida, pero no les dan suficiente agua. Entonces, esos son los pacientes que están con compromiso neurológico, ¿no? O personas que tienen exceso de mineral o corticoides, ¿no? La aldosterona, recuerdan que su función es la reabsorción de sodio y la excreción de potasio y de hidrogeniones, ¿no? Y acá les ponía lo que ya les había dicho al principio de la clase de hipernatremia, que era que en este caso, cuando hay hiponatremia, pierdes más sodio que agua, y cuando hay hipernatremia, pierdes más agua que sodio, ¿no? Y acá hay una entidad muy interesante que es la diabetes insípida, que es lo contrario de la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Es decir, la diabetes insípida significa que la hormona antidiurética no puede actuar. No que actúa mucho, sino que no puede actuar. Y hay dos posibilidades: o porque no se secreta en el óvulo posterior de la hipófisis, o, o porque el riñón está resistente a su acción. Y entonces produce poliuria, porque no puede reabsorber el agua. ¿Y por qué le llaman diabetes insípida? Porque la diabetes mellitus produce poliuria por glucosuria. Y la diabetes insípida produce poliuria porque no se reabsorbe el agua. Pero una tiene poliuria dulce y otra tiene diabetes insípida, o sea, poliuria sin azúcar. Por eso los antiguos le llamaron diabetes insípida, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que la hipernatremia también puede ser hipovolémica, igualito que la hiponatremia. Y acá hay una clasificación bien interesante en relación al sodio en la orina. El sodio en la orina puede ser más de 20 cuando se pierde, por ejemplo, sodio en orina, y acá un ejemplo en los diuréticos, ¿no? O puede ser menos de 20 cuando el sodio en orina se está ahorrando porque hay pérdidas extrarrenales, ¿no? En cambio aquí hay pérdidas renales. Entonces, yo acá tengo hipernatremia, necesito agua
para poder diluir este sodio, pero tengo que ubicarme cómo se perdió el sodio en este caso, perdón, cómo se perdió el agua en este caso, ¿no es cierto? Y puede ser por pérdidas renales o por pérdidas extrarrenales, ¿no es cierto? Si son pérdidas renales, hay una pérdida de sodio adicional, pero se pierde más agua para que haya hipernatremia. Y si son pérdidas extrarrenales, hay más bien un ahorro de sodio, ¿no es cierto? Y también tenemos una hipernatremia normovolémica, ¿no? Que en este caso estamos hablando de la famosa diabetes insípida que ya hemos hablado, ¿no? La diabetes insípida es el mejor ejemplo de la hipernatremia normovolémica. El examen es negativo, ¿no? Hay otras causas extrarrenales, como la fiebre, la hiperventilación, en la cual se pierde agua, ¿no? Y luego aquí tenemos la hipernatremia hipervolémica, que puede ser la iatrogénica, la que siempre hacemos los médicos en los hospitales, que es, se nos pasa la mano a veces en la cantidad de cloruro de sodio que les damos, cuando hay un hiperaldosteronismo primario o secundario y cuando hay un síndrome de Cushing, ¿no? Esta es la diabetes insípida, causas del sistema nervioso y causas renales. Ojo, ¿ah? Hay una lista, igual que la eh, secreción inapropiada, acá en la diabetes insípida hay una lista de patologías pulmonares, perdón, cerebrales, que están a la izquierda, como la hemorragia cerebral, la meningitis, tumores, etcétera, muy parecida a la lista de la síndrome de secreción inapropiada. Y eso, lo que hacen ellos, estas patologías de la mano izquierda, es disminuir la producción de hormona antidiurética. Y hacia la mano derecha tenemos patología renal propiamente dicha. Sobre todo de todas estas, la más importante que ustedes se deben acordar, la uropatía obstructiva, la nefropatía por reflujo, que es una forma de uropatía obstructiva, amiloidosis, medicamentos, hay medicamentos como la fenitoína, el litio, aminoglicósidos, que también pueden producir resistencia del riñón a la hormona antidiurética. O sea, aquí la hormona antidiurética está bien, pues está producida por el cerebro porque no hay patología cerebral, la hormona antidiurética, ¿no? Pero lo que ocurre es que el tubo contorneado distal es resistente a la acción de esta hormona, ¿no? ¿Ok? Los síntomas son letargia, debilidad, convulsiones y coma, y aquí les pongo un caso. Paciente 78 años con secuela neurológica, está con una sonda nasogástrica que presenta un mayor compromiso neurológico. Este es el típico paciente de los asilos de ancianos, ¿no? Que, digamos, no les dan suficiente agua y ella, como está en coma, no puede tomar, digamos, pedir que tiene sed y que le den más agua, ¿no? Entonces aquí ponemos algunas características para un ejemplo, ¿no? Calcular el déficit de agua. Por ejemplo, el agua corporal actual es igual al agua corporal normal por el cociente de 140 por el sodio actual. Es una forma de calcular cuál es el agua corporal total actual para ver el déficit, porque la hipernatremia se corrige con agua. Entonces esa fórmula la tienen que saber por lo menos para el examen. Entonces, el agua corporal total es igual al agua corporal normal. ¿Cuál es el agua corporal total normal? Si es un varón, 0,6 por el peso, ¿no? Ya lo dijimos, por el peso. Ujú. Y eso multiplicado por el sodio. Este es el sodio normal, un cociente, y el sodio actual. ¿Cuánto es el sodio actual? 168, ¿no? 140 entre 168. ¿Cuál es el peso? 70 kilos. Simplemente eh, reemplazo, ¿no? Entonces, si yo hago esta fórmula, reemplazo 70 por 0,6, este cociente 140 entre 168 sale 0,83.
sale 35 litros de agua corporal total normal. Pero ¿cuál es el, perdón, actual? Pero ¿cuál es el agua corporal total em, normal? Es este, que es 42. 42 es lo que este hombre de 0,6 por 70, ese es su agua corporal total, pero él realmente tiene 35. ¿Cuántos litros de agua le faltan? 70. Perdón, 7 litros. Esto es lo que le tendría que corregir para lograr que estuviera digamos, en un nivel normal el sodio, ¿no? No sé si se entiende estas correcciones. Bueno, Doctora, ¿eso es para cualquier grupo etario? O sea, ¿así sea niño? sí, 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 sí. Aquí en esta fórmula, acuérdate, la fórmula que vimos hace un rato del sodio es quiero hacer una comparación, es para calcular el sodio que le falta al paciente y en ambos casos, en hipernatremia o en hiponatremia, tengo que saber cuál es el agua corporal total de ese paciente, que es 0,6 por el peso en hombres o 0,55 por el peso en mujeres, la edad que tengan. Siempre tenemos lo mismo. Entonces, con la fórmula de la hiponatremia yo calculo el sodio que le falta y le tengo que dar. Con esta fórmula de hipernatremia yo calculo cuánto le falta de agua para diluir a esta natremia alta. Entonces tengo que calcular cuánto es el agua que debe tener el paciente normalmente y el agua que tiene en este momento. Y ese es el delta de agua, lo que le tengo que dar. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, esto es un poco lo que hemos hablado aquí, ¿no? O sea, la misma lámina para explicarles allí que lo que acabamos de calcular, el caso que acabamos de ver es una hipernatremia iatrogénica, ¿no? ¿Ok? Muy bien, ya. Ok, entonces no sé si tengan alguna pregunta ustedes ahorita para si no pasar a síndrome nefrótico, que nos va a tomar como unos 15 minutitos. ¿Pasamos a síndrome nefrótico o hay alguna pregunta? Chicos, Ya podemos ir a síndrome nefrótico, doctora. ya, ok, todo está claro, ¿no? Entonces déjenme abrir un minutito, abrir la clase de síndrome nefrótico que la tengo. ah, mm, agua. Ujú. Sí, ya, esta es. Ya, entonces vamos a entrar al Zoom de ustedes. Ujú. Ya, entonces vamos a abrir la clase de síndrome nefrótico. Por favor, ¿me pueden avisar, chicos, si se ve bien? Sí ¿Sí? se puede ver, doctor. Sí, sí se puede. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver. Bueno, digamos, la fisiopatología del síndrome nefrótico, yo solamente les voy a hacer un recuerdo, ¿no? Que eso lo deben haber estudiado ya en su momento, ¿no? Entonces, decirles, miren qué bonito este gráfico. Este es el dentro, esto es el endotelio capilar, aquí donde he marcado de rojo. Y acá están, digamos, las células del glomérulo y básicamente esta, que es los podocitos con sus respectivos pies. Y aquí en esta lámina habría que mirar esta estructura que nos interesa bastante, que estoy marcando de amarillo, que es la membrana basal glomerular. Y entonces, fíjense las patitas de los podocitos, ¿no? Entonces, entre las patitas de los podocitos y algunos poros de la membrana basal glomerular permiten el paso
de algunos, obviamente de agua, de glucosa, de algunos iones, ¿no? Inclusive de algunos aminoácidos, pero no de proteínas grandes como la albúmina. Para permitir, para que, digamos, que se pierda albúmina, tiene que haber una, digamos, alteración digamos, alteración de estas estructuras anatómicas, ¿no? Ya sea las fenestras, aquí se altera las fenestras del endotelio por alguna alteración inmunológica generalmente, se deforma la membrana basal glomerular, se alteran los podocitos, es decir, tiene que haber un daño en, en la estructura glomerular para permitir la salida de proteínas grandes como la albúmina. Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Esto es una cosa bien interesante, ¿no? Estos son los podocitos y vemos un espacio, si ustedes ven aquí, un espacio, este espacio es bien importante, este espacio que estoy marcando de amarillo, ¿no? Porque es como un espacio entre un podocito y otro que está como con una puerta, ¿no? Hay unas estructuras llamadas podocinas, nefrinas, aminoácidos, ¿no? Los podocitos son como pies bien paraditos ahí y fíjense en 3 dimensiones, imagínense ustedes, cómo no dejan pasar, está la puerta cerrada y la membrana basal glomerular está aquí abajo, donde dicen membrana basal glomerular, y hay un espacio que está cerrado, que está cerrado con estas proteínas y que está entre podocito y podocito, impidiendo que se pierdan las proteínas, ¿no? Vamos a ver acá, es una imagen bien bonita. Bueno, entonces cuando hay una alteración en toda esta estructura glomerular, llámese la membrana basal propiamente dicha, bueno, digamos, anticuerpos o complejos inmunes, llámense las células mesangiales, los podocitos, llámese el subendotelio, el subepitelio, la membrana basal, las células mesangiales, etcétera. Cuando hubiera alguna alteración en eso, lo que va a ocurrir es que se va a deformar y estas estructuras que veíamos que eran como una puerta que se cerraba, van a permanecer abiertas y van a permitir la salida de albúmina, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver qué es el síndrome nefrótico, algunas características del síndrome nefrótico que vale la pena mm, ver. Déjenme poner un poquito más gruesa esta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características en la definición de síndrome nefrótico? Proteinuria más de 3,5 gramos. Obviamente, si pierdes proteínas, vas a perder vas a bajar tu albúmina en sangre, tienes edema, tienes hipercolesterolemia y lipiduria. Lipiduria. Hoy día veíamos una paciente con el grupo mío que está en el Gravaliati, que tenía microalbuminuria patológica y la paciente decía que tenía grasa en la orina, ¿no? Y comentábamos esto de la lipiduria. Ok, entonces normalmente en condiciones normales se pierde un poquito de proteínas pero una cantidad mínima. En general, en menor a 150 miligramos en 24 horas, ¿no? Solo quiero decirles algunas cositas. La albúmina, la albuminuria puede ser glomerular o tubular. La albuminuria tubular la glomerular es esto, es la albúmina que sale, que atraviesa los poros ya abiertos, deformados de la membrana basal. Y la proteína tubular es una secreción de proteínas más pequeñas que la albúmina que vienen de los túbulis, pero eso no es lo más frecuente, ¿no? La más frecuente es que haya albuminuria, o sea, la albúmina ya ha atravesado el glomérulo, ¿no? Bueno, pues esto solamente para decirles que existen las proteínas tubulares, ¿no? Eso es la misma idea que hace un ratito estábamos hablando, ¿no? A ver, normalmente, vamos a explicarlo así, se filtran 5.000 miligramos por día de proteínas, pero se reabsorben la mayoría aquí en el tubo contorneado proximal.
Y acá queda muy poquito, pero aquí si hubiera, digamos, aquí queda muy poquito, pero pudiera haber una secreción de esta. Esto se llama uromodulina. Esta es la proteína de TAM-SHIF, que es una proteína de origen tubular, una secreción hacia adentro de proteína tubular, ¿no? Aquí tenemos que decir que no es albúmina, porque la albúmina no atraviesa la membrana basal. Aquí en el glomérulo o son aminoácidos o péptidos pequeños, que la mayoría se absorben a nivel del tubo proximal, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a haber albuminuria? Cuando se rompa la membrana basal glomerular por alguna patología. O cuando esta proteína de uromodulina sea secretada al interior del túbulo, ¿no? Esto es un poquito una idea general. Esto es interesante cuando la reabsorción de proteínas de bajo peso molecular. ¿Ah? Acá lo estamos comentando porque la albúmina es una tremenda proteína. Esto sería el tubo contorneado proximal, donde se reabsorben, según la lámina anterior, la mayoría de aminoácidos o proteínas pequeñas, ¿no? Y tienen aquí una sustancia bien interesante, que esto es un receptor que facilita la entrada de esta proteína hacia adentro de la célula del tubo contorneado proximal. La va a meter en un endosoma o un lisosoma y va a estar ya reabsorbida. Y de aquí pasa al suero. Esta es la sangre y esto es el túbuli, ¿no? Entonces, son proteínas que se han filtrado, pero que se tienen que reabsorber a nivel del tubo contorneado proximal. Y entonces tienen esta megalina que los recibe, son como receptores que están en la membrana y que les ayudan a entrar a la célula del túbuli. Y en la célula del túbuli viene un lisosoma, los envuelve y acá tenemos los lisosomas. Después los lisosomas vienen, se pegan a esta membrana y botan las proteínas pequeñas o los aminoácidos. La palabra no es botan, lo ponen en el suero y ya se reabsorbió, ¿no? Esto es un poquito, una lámina muy importante para que ustedes vean las alteraciones principales que hay en el síndrome nefrótico. Voy a empezar con esto de aquí, ¿no? La menor presión oncótica plasmática, que ocurre porque hay una hipoalbuminemia y que ocurre porque hay una proteinuria. O sea, se pierde proteínas, hay una hipoalbuminemia, baja la presión oncótica plasmática, ¿no? Entonces, esta disminución de la presión oncótica plasmática, esta es, diríamos, muy importante en relación, es muy importante en relación a la fisiopatología de esta enfermedad. Por ejemplo, esta menor presión oncótica plasmática va a alterar la síntesis hepática y el catabolismo, o sea, de algunas sustancias relacionadas con los lípidos, ¿no? Y como consecuencia de esto, a nivel hepático, va a haber un aumento de colesterol total, un aumento del colesterol malo, que es el LDL, un aumento de triglicéridos y una disminución del HDL, que es digamos, el colesterol bueno, el protector, ¿no es cierto? Entonces esto va a producir dislipidemia y estos pacientes van a tener riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque esta presión oncótica ha alterado enzimas. Acá están las enzimas hepáticas, ¿no? Por ejemplo, la disminución de la lipoproteína lipasa y otras enzimas lipáticas que van a hacer que el metabolismo de los lípidos se altere y lleve a este perfil lipídico, digamos, proaterogénico, ¿no? Que es LDL alto, colesterol total alto y el colesterol bueno disminuido. Esta también síntesis hepática va a producir un aumento del fibrinógeno y un estado procoagulante. Ese estado procoagulante también va a ser, diríamos, producido porque en el hígado, que es el que produce los factores de coagulación, también están disminuida la producción de todos estos factores. Entonces, esto hace que los pacientes con
síndrome nefrótico tengan más riesgo de trombosis en cualquier lugar, venosa, arterial, ¿no? Es muy frecuente que los pacientes vengan con cuadros trombóticos, ¿no? Esta misma presión lo que va a hacer es disminuir el volumen efectivo circulante. Esto va a desencadenar al sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminución del péptido natriurético atrial, hay varios péptidos, ¿no? Y aumento de la ADH. Y todo eso va finalmente a producir edemas. O sea, es decir, no solo los edemas son producidos por un desbalance en la presión oncótica, sino porque gracias a que la presión oncótica está disminuida y llega menos flujo al riñón, se desencadena o digamos, se dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Bueno, eso es un poco lo más importante. Y si ustedes siguen hacia aquí, vamos a ver que hay proteínas transportadoras. Esto es importante también. Por ejemplo, la del fierro. Estos pacientes producen anemia ferropénica porque su proteína, la transferrina, es perdida junto con la proteinuria, junto con la albúmina. Se pierden globulinas también. Acá vemos aquí, ¿no? Y las globulinas hacen que el paciente sea un paciente inmunodeprimido. También se pierde proteína transportadora de tiroxina, de vitamina D, de zinc, de cobre. O sea, varias proteínas transportadoras de estas sustancias y hormonas van a perderse junto con la proteinuria, junto con la albúmina, y el paciente va a tener la expresión clínica de estos déficits, ¿no? Bueno, y este cuadro resume en general todo lo que podemos encontrar. ¿Qué causas tenemos de síndrome nefrótico? Tenemos glomerulopatías primarias, que hay varias, que solo van a aprender en eh, nefrología, ¿no? Membranosa es la más frecuente en adultos, cambios mínimos es la más frecuente en niños. Glomerulopatía secundaria es la de famosa diabetes, ¿no? Eh, es la más importante, ¿no? Y otras causas más raras, perdón, no tan raras, es enfermedades autoinmunes, lupus. Hoy día conversábamos de un caso parecido con estos alumnos, ¿no? Vasculitis, lupus, ¿no? Luego tienes infecciones como el VIH, también lo comentábamos, ¿no? Y fármacos. Hay medicamentos como los antiinflamatorios, por ejemplo, el captopril que se usa bastante, ¿no? La rifampicina, que puede producir síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, este cuadrito es bien importante para saber las causas que pudieran llevar a síndrome nefrótico. Y eso es un ejemplo nada más de este síndrome nefrótico. Es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? La membrana proliferativa, ustedes van a ver aquí em, estas zonas rosaditas que ven por acá no se deberían ver tan exageradas. Y esa es una proliferación de la membrana basal glomerular y un engrosamiento. ¿Y por qué está engrosada? Porque hay depósitos subendoteliales. Acá está el endotelio con sus fenestras, estoy marcando puntitos, y acá, debajo del subendotelio, hay depósitos de complejos inmunes que van a engrosar la membrana basal glomerular y le llaman membrana proliferativa, ¿no? Y eso obviamente va a deformar todos los poros, ¿no? Y va a haber pérdida de proteínas por la orina, ¿no? Vamos a cerrar esto. Acá la glomerulosclerosis focal y segmentaria es otro ejemplo. Es focal porque es en una sola parte del glomérulo, y segmentaria es porque está en diferentes partes de las nefronas, en diferentes nefronas, ¿no? Entonces es un depósito de masa hialina que simplemente va deformando igual. Masa hialina se llama esclerosis focal y segmentaria, que lo que ocurre es que llena gran parte, colapsa los glomérulos, ¿no? Y ese colapso de los glomérulos pueden producir, de hecho, producen deformidad en los poros y posibilidad no posibilidad, sino pérdida de proteínas por la orina. Yo les pongo un caso, un hombre de 40 años con un linfoma de Hodgkin,
ingresa por anasarca, no tiene antecedentes de enfermedad renal o hepática, su creatinina está en 1.4, su nivel de albúmina 2.8 y su orina muestra lipiduria y proteínas en la orina, ¿no? Entonces, hasta ahí uno te diría cuáles síndromes tiene. Tiene un síndrome de falla renal crónica y probablemente un síndrome nefrótico, porque tiene proteínas en orina más hipoalbuminemia, ¿no? Un ratito, vamos a ver. Y entonces la pregunta es, ¿el diagnóstico más probable? Si es un niño o un hombre joven, es una enfermedad por cambios mínimos, ¿no? Si es una persona adulta, la más frecuente es membranosa. Lupus, bien poco probable porque no es mujer, porque no tiene otros estigmas. Y rápidamente progresiva, llegan fácilmente, rápidamente a enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, nos quedaríamos entre los dos y por ser un hombre joven, de repente planteamos cambios mínimos, ¿no? Vamos a ver la respuesta. Los médicos deciden no hacerle una biopsia renal y responde a corticoides con buena evolución, que eso es lo que ocurre en la nefropatía a cambios mínimos, ¿no? Muy bien, pues nada, no sé si tengan alguna pregunta, creo que nos hemos excedido algunos minutos.